terminamos hablando de Samsung. Según una consultora tecnológica, la compañía podría reducir sus beneficios un 25% en los próximos resultados empresariales. Sería la primera vez que disminuyen sus ganancias en 3 años y esa caída viene sobre todo por la bajada en las ventas de chips. La demanda de productos tecnológicos está cayendo en el mismo momento en el que Samsung se pelea en el primer puesto de producción de microchips, pero dentro del sector tecnológico hay más empresas con problemas. Disminución de demanda de algunos productos tecnológicos, falta de materiales para otros que echan leña al fuego. Vamos a hablar de Samsung en particular, del sector en general, con Pedro Fontaneda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, esos beneficios de Samsung, de la coreana, serán un 25% menores que los del año pasado. Significa que la tecnológica surcoreana sufriría el primer descenso interanual en más de 3 años, ya previo a la pandemia. Este titular viene de un análisis de una consultora tecnológica, Smart Estimate, pero existe consenso entre más analistas. Según este estudio, en los próximos resultados de Samsung, 3 de noviembre, en menos de un mes, los beneficios caerán un cuarto, hasta los 8.300 millones de dólares. Voy a hablar en dólares en esta pieza. Lo que más cae, las ventas de los microprocesadores, los microchips, cuyo beneficio será un 30% menor. Ahora veremos por qué. También caen las ventas de móviles hasta un 17%. Escuchamos a Luis García Langa de CD Clear SICAF. El sector tecnológico es uno de los, o el más penalizado desde finales del año pasado hasta hoy en día. ¿Por qué? Bueno, venía de una subida muy fuerte de muchos años, indiscriminada, subía todo lo tecnológico prácticamente. El aumento de la inflación, la crisis de suministros del sector tecnológico, tipos de interés más altos y con visas de subir aún más, todo esto hace que los consumidores miren más lo que compran, algo que están sufriendo las empresas del sector. Las subidas de tipos ya efectivas, sobre todo en Estados Unidos, pues han penalizado un sector que es verdad que históricamente le venían mal esas subidas de tipos por ser empresas más endeudadas, por ser empresas que necesitaban más años de descuento de beneficios para valorarlas. Por lo tanto, la subida de tipos empeora su valoración. Pero también es verdad que a día de hoy las empresas, hay muchas empresas tecnológicas con muy poca deuda, muchas empresas tecnológicas que ya son rentables hoy en día, por lo tanto se pueden hacer valoraciones sin ir a buscar tantos años. Y lo que nos decía Langa es que los mercados han castigado especialmente al sector en general, al sector tecnológico. Particularmente Samsung, según cuentan en Reuters analistas internacionales, es una empresa que, al ser líder de su sector, en venta de, por ejemplo, televisores, móviles, pantallas o chips de memoria, está demasiado expuesta al mercado y a sus vaivenes. Estamos hablando de que Samsung ocupa el 21% de cuota de mercado de todo el mundo, evidentemente, en teléfonos móviles, seguida de Apple con un 17%, luego Xiaomi y Oppo. La venta mundial de teléfonos móviles tocó un pico y un máximo histórico, además, en el primer cuatrimestre de 2021, y desde ese pico la venta de teléfonos en todo el mundo ha bajado un 30% en total. En cuanto a los chips, su beneficio para Samsung caerá en un tercio, hasta los 4.904 millones de euros. Este fenómeno coincide con un cambio de tendencia en la tecnología, ya que los precios de algunos componentes que hasta hace poco había estado severamente afectados por la escasez de componentes, ese cuello de botella del que tanto hablamos aquí, con, por ejemplo, las memorias DRAM de los teléfonos móviles y de los ordenadores han bajado un 14%. Las memorias flash también un 8%. La tecnología de consumo está pasando por un mal momento en lo que llevamos de 2022, con descensos pronunciados en las ventas tanto en España como en el resto del mundo. Esto está provocando que muchas grandes compañías del sector se planteen, por ejemplo, recortes de personal. Apple, por ejemplo, paralizará las contrataciones en algunos de sus departamentos en el 2023 para moderar sus costes. Si habláramos de cualquier otro sector que no contrate en un año, tampoco sería tan raro, pero las compañías del sector tecnológico acostumbran a contratar cada año entre un 5 y un 10% de nuevos empleados cada año. Meta o Google también disminuyen su plantilla. La otra línea de negocio de Samsung, los microchips, los microprocesadores, un sector muy específico que sigue sufriendo la época de escasez que se deriva de la pandemia. A pesar de esto,
Las expectativas son buenas por lo vital que es el modo de vivir de la sociedad. Luis García Langa nos contaba que a pesar de las rebajas de expectativas de beneficios, que se esperan menores para la época de presentaciones que se avecina, muchas de estas empresas tienen unas cifras buenísimas en sus cuentas. Por lo tanto, explica que la bajada que han tenido en bolsa ha sido indiscriminada, sin fijarse realmente en las cuentas de cada una. No es lo mismo una empresa que hace 3 años, 4 años, 10 años que no da beneficios y que se espera que no los dé a corto plazo, que sí que está endeudada. No es lo mismo con una empresa hoy en día con ratios de endeudamiento bajísimo y con una rentabilidad ya efectiva a día de hoy, y ya incluso en los últimos años. Por lo tanto, de forma muy selectiva puede ser uno de los sectores que encabezan la recuperación de los mercados. Y te digo sus cambios en bolsa, Alma. Desde enero de este año, Samsung ha corregido en bolsa un 28%, Apple un 17,5%, Amazon un 27%, Meta ha perdido casi un 60%, un 59% y algo, y Alphabet ha cedido un 29%. En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa